para tiempos complejos. El viernes a la noche, Javier Milei, a las 9 de la noche, dio una cadena nacional. Un horario en realidad bastante atípico para el discurso que tenía para dar, porque normalmente, lo charlábamos hace un ratito con David Cayón, se suelen hacer anuncios los viernes cuando ya cerraron los mercados, cuando se trata de anuncios financieros que además requieren del fin de semana, como para que se acomoden las expectativas o las explicaciones que pudiera dar el equipo económico. Bueno, no, en este caso estaba Milei rodeado de el presidente del Banco Central, Bausili, estaba también Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y otros integrantes del equipo de Economía, con una particularidad que señalaba un usuario de Twitter, que eran todos ex empleados del JP Morgan, la mayor consultora de negocios financieros del mundo, que hasta hace muy poquito había sacado un informe donde decía que el momento de la Argentina llamaba a esperar, un wait and see, hay que esperar a ver, ¿no? Quedémonos a la expectativa de ver cómo sigue esto. Y lo señalo porque, bueno, en ese discurso lo que Milei dijo es, lo que buscó dar como señal grande a los mercados financieros y demás es, no me van a doblegar con el superávit fiscal. Esta que es mi principal ancla y mi principal mástil al que estoy atado, no lo van a poder tocar los legisladores a pesar de todo lo que están haciendo. Entonces él dijo que iba a tomar dos medidas concretas, una de las cuales era sacar algún tipo de normativa por la cual se le prohíbe al Tesoro, es decir, a Caputo, pedirle plata al Banco Central, que le emita dinero para tapar algún tipo de déficit, y además decir que si los legisladores aprueban leyes que generan gastos sin darle una partida que lo financie, eso se convierte en delito. Para lo cual tiene que ser una ley que apruebe el propio Parlamento. Y estarían, como le marcaron mucho los constitucionalistas que opinaron al respecto, penalizando la actividad propia del legislador. Que entre otras cosas, y esto le contestaron algunos de los diputados, como por ejemplo Nicolás Mazzotti y demás, dicen, bueno, difícilmente podamos tener esa discusión porque hace 2 años que Milei decidió que como no le aprueban el presupuesto a llave cerrada exactamente como él lo manda, gobierna por decreto. Gobernar por decreto sobre la base de extendiendo el presupuesto que heredó del gobierno de Alberto Fernández después de toda la inflación que hubo, significa básicamente que hace 2 años que asigna discrecionalmente las partidas presupuestarias Javier Milei por decreto. Como también viene gobernando con facultades delegadas, ha tenido un amplísimo margen de maniobra Milei para manejar todas estas cuestiones. Ahora se enfrenta por primera vez con estas medidas del Congreso, donde empieza a haber un número además que se acerca en algunos casos a los 2/3, donde le ponen en agenda a Milei los sectores que han sido más castigados por el ajuste, porque la idea de que el ajuste lo pagó la casta, bueno, si uno mira qué pasó en este tiempo de gobierno de Milei, no se verifica dentro de lo que es los gastos de la Administración Pública Nacional, donde estuvieron los grandes ahorros de Milei. Por un lado, el tema de terminar con la obra pública, pero además esto significó el abandono de las rutas nacionales. Las voces de los gobernadores son cada vez más unánimes respecto del drama que esto genera. No es que las rutas estuviesen perfectas, pero ya tienen 2 años sin mantenimiento, pues también el último semestre del gobierno de Alberto Fernández quedaron abandonadas a su suerte, con lo cual van 2 años sin mantenimiento de las rutas, con las consecuencias que esto tiene, no solamente en materia de accidentes viales, sino también para la producción. Hoy sale un informe grande en Clarín también donde, bueno, los sectores productivos, gran parte de la producción argentina se mueve a través de rutas, es un país muy extenso, está de más decirlo, eso tiene también, incrementa los costos de producción. Luego el otro sector muy afectado, los jubilados, a los que les comieron el 7% del incremento de la inflación del mes de enero, cuando asume Milei y salta una fórmula a la otra, bueno, hay un 7% ahí que le quedó colgado a los jubilados, que es lo que el Congreso busca reponer con esta ley. El tema también de la actualización del bono, Milei viene diciendo que le vienen empatando para la inflación, pero claro, sacan del cálculo prácticamente lo que era 1/3 del ingreso a los jubilados cuando llega Milei, que era el bono, y eso está congelado el bono. Entonces lo otro que decían los diputados en el proyecto que tenía medias sanciones es actualicen ese bono. Los gobernadores, ¿qué le están diciendo? Bueno,
usted está diciendo que tiene superávit fiscal, lo escuchábamos hace un ratito, ayer llora, pero la verdad que está sentado sobre fondos que no distribuye, que nos corresponden, que es la otra discusión que quiere dar el Congreso, que ahora el miércoles van a ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ha sido emplazada para funcionar, porque si no la cierra Espert, que es el presidente de la comisión y que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, le dice, bueno, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Dice, usted está sentado sobre los aportes, tiene una asignación específica, no los reparte. El tema del mantenimiento de las rutas. Había un fideicomiso que se recaudaba a partir de la parte impositiva que se paga al cargar combustible. Ese fideicomiso lo cerró y se quedó con los fondos. Entonces le está diciendo, no es que nosotros le estamos inventando gastos que no hay, le estamos diciendo que reparta fondos sobre los cuales está sentado que no le corresponden a la administración central. Después está la otra discusión, porque Milei dice, ¿qué pasa con... Bueno, cuando discute el Garrahan, cuando discute hoy, por ejemplo, no arranca la mayor cantidad de la enorme cantidad de universidades nacionales. ¿Por qué? Porque no han tenido paritaria en todo el año. Hoy va a haber una protesta también, hoy terminó la expedición científica del CONICET, que fue tan seguida y demás, hubo protesta del CONICET y hay un informe muy serio que dice que los investigadores científicos perdieron casi el 30% de sus ingresos desde que asumió Milei. La Administración Pública Nacional perdió contra la inflación en promedio un 30%. Esto lo dice el INDEC, no son números que nadie invente. Y ahí entre los afectados está todo el sector universitario, está el sector de la salud que depende de Nación y están por supuesto también el sistema científico y universitario, que son los que ahora los diputados buscan compensar. La ley de emergencia universitaria tampoco es que revolea manteca al techo, lo que dice es cada 2 meses se tienen que sentar a discutir una paritaria. La ley de emergencia presupuestaria en materia de discapacidad lo que dice es tienen que actualizar el nomenclador, que está muy atrasado, que perdió contra la inflación de lo que le pagan a las prestaciones. O sea, lo que está diciendo es algo que ocurre en todo el resto de los ámbitos de la economía, que es que cada cierto tiempo se sientan y discuten paritaria, pero eso no pasa en la Administración Pública Nacional ahora. De hecho, les voy a leer un tramo porque es muy interesante. El diario El Financial Times es un diario súper conservador, mainstream del mundo financiero. Publica un editorial, el Consejo Editorial, es decir, no es un artículo de un periodista. El Consejo Editorial publica un artículo que dice, arranca ponderando a Javier Milei, dice la inflación cayó en picada, subió la confianza del peso, a pesar de que Milei había dicho que era un excremento. Y dice, es loable algunas decisiones específicas de Milei, como... Es loable toda esa parte, pero dice, hay algunas decisiones específicas de Milei, como frenar la inversión en infraestructura o desmantelar el presupuesto científico, que responden más a una ideología que al sentido común. Responden más a una cuestión ideológica que al sentido común. Tampoco ha habido mucha consideración por medidas que el Estado podría adoptar para mitigar daños en recortes y ayudar a la economía real. Le dice, por un lado, castigás a la ciencia por pura ideología, decidís que se caiga la infraestructura por ideología. Nada de eso tiene sentido común. Entre otras cosas, los gobernadores le están diciendo, abandonar las rutas va a significar que cuando vayas a hacer los trabajos de mantenimiento va a ser muchísimo más costoso. Y lo otro que le dice el Financial Times, tampoco estás atendiendo a la economía real. También por cuestiones ideológicas. Cuando Milei viaja al interior, va a la derecha a FED en Córdoba o va a un templo evangélico en el Chaco, pero no visita un solo emprendimiento productivo. Y dice, claro, Milei no cuenta, dice el Financial Times, con mayoría en el Congreso. Pero en lugar de negociar apoyo, lo que ha hecho es gobernar por decreto y aleja potenciales aliados, ¿no? Dice, los ejecutivos y los inversores frente a este panorama tienen sentimientos encontrados. Por un lado lo quieren apoyar porque les gusta el ancla fiscal de Milei y algunas de las decisiones que toma. Pero no están convencidos, dice el Financial Times todavía, de que las reformas de Milei sean sostenibles. Hasta que lo estén, no van a abrir sus billeteras. Y marca como la inversión no solo no creció, sino que cayó. Dice, lo que hubo más en las multinacionales se han destacado, dice el Financial Times, más por las ventas que por vender activos en la Argentina en este periodo de Milei que por invertir. Es interesante, porque Milei además está muy pendiente de lo que dice la prensa internacional y suele hablar de fenómeno barrial y de jactarse cuando lo destacan en la prensa internacional. Bueno, el Financial Times es un poco la Biblia de todos estos y le está diciendo todo esto. Y después dice, termina diciendo el Financial Times, el economista libertario
deberá abandonar su rigidez ideológica, escuchar críticas constructivas y conquistar al centro político para crear un consenso duradero a favor del cambio. Y si no, dice que es pura rigidez ideológica las razones que llevan a Milei a castigar a todos estos sectores. Entonces, ¿qué le dice? Cuando los diputados o senadores, donde está en minoría, atienden estos reclamos, Milei le dice, no, los voy a penalizar, les voy a mandar una ley para que ustedes mismos aprueben y que se penalicen a sí mismos por hacer la tarea que les encomienda la Constitución Nacional, que en todo caso es legislar.